Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Géminis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Te estoy dejando toda la información que necesitas saber aquí abajito en la descripción de este video, para que entres al sitio web y disfrutes de todos los descuentos que tenemos para ti, como siempre. Y también al final de esta lectura estaré sorteando 2 lecturas de péndulo a quienes quieran participar de esta transmisión en vivo. Te estoy dejando las instrucciones para participar en el chat en vivo. Puedes entrar ya, dejar tu pregunta, y si es que te perdiste la oportunidad y te gustaría participar una próxima vez, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te notifique de cuando estemos haciendo otro interactivo y puedas participar. ¿Ok? Comenzamos ya con tu lectura, Géminis. Las 2 canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Bendita tu luz, de Maná, y Amarte es un placer, de Luis Miguel. También tenemos algunos mensajes de tu persona especial para ti y nos dice: darme cuenta de la verdad me rompió el corazón. Me hubiera gustado haberte tratado mejor, como te lo merecías. Algunas veces me quedo despierto pensando en ti. No podía permitir que te acercaras más a mí de lo que ya lo habías hecho. Lo siento tanto, pero realmente no eres tú el problema, soy yo. ¿Serías mi compañera de vida? Porque sé que eres mi otra mitad. Vamos a ver ahora un poco más qué está sucediendo con el tarot. Primero tenemos un 4 de pentáculos. Esta carta nos está hablando de soltar algo, ya que está al reverso. Soltar algo de lo que me estaba aferrando bastante. Y siento que esto tiene que ver con estar aferrado a un miedo, estar aferrado o aferrada a el miedo a entregarse principalmente, ¿no? El miedo a tener una conexión plena. Ahora, ¿qué sabemos? Esta persona realmente, ¿no? El tarot concuerda con los mensajes de tu persona especial. Efectivamente, con este 4 de espadas, en las noches que hace, piensa en ti. ¿Y en qué está pensando? En hablarte, ¿no? Si es que están en silencio, en poder restaurar esa comunicación, porque el haberte soltado o el hecho de que estén en alguna separación le está afectando mucho en este momento. Efectivamente, con la carta de los enamorados al reverso nos hablan de una separación, y esa separación surge de un mecanismo de autosabotaje con este 5 de espadas. Siento que es una persona que puede estar teniendo un poco de miedo a la intimidad. Bien. Pero eso no tiene nada que ver con los sentimientos que tiene por ti, si es que me explico. Vamos a ver un poco tu energía, Géminis. Siempre me gusta ver qué está pasando con ustedes, qué están pensando, qué están sintiendo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de Géminis? Quizá necesita escuchar algún consejo. Vamos a ver. Para ti, Géminis, tenemos un 6 de copas al reverso. Te siento un poco triste, ¿no? A ti también, este 6 de copas, extrañando algo, en nostalgia. También quizá con algunos miedos con esta carta de la luna al reverso, inseguridades, ¿no? Y que siento que tiene que ver un poco con la incertidumbre, como, bueno, ¿qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque a ti te gustaría tener cierta victoria con respecto a la situación. Te veo a ti un poco retraído, retraída. ¿Qué significa eso? No tomando mucha acción al respecto o no demostrando muchos sentimientos. Y ojo que tú también tienes un 4 de pentáculos al reverso. Hay una energía de tensión que se tiene que soltar entre ustedes, ¿ok? Por ahora se ven muy interesantes como las emociones de tu persona especial. Siento que esto se puede estar moviendo a una reconexión. Vamos a estar viendo un poco más de qué se trata,
como siempre, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Quisiéramos saber qué más necesitamos saber, comprender, entender acerca de la persona especial de Géminis, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Géminis? ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué nos quiere decir su yo superior con respecto a esta conexión? Sentimientos, 8 de copas al reverso. Si están en separación, realmente a nivel emocional esta persona no se ha ido a ninguna parte. Sí, con la energía del diablo tenemos quizá algún asunto kármico que esta persona todavía tiene que trabajar y tiene que ver con esos miedos, pensamientos negativos. Lo veo bien agobiado, agobiada en sus propios pensamientos, ¿no? Y eso que sí está buscando cierta estabilidad contigo, pero tampoco está actuando, por lo menos todavía, al respecto, porque esa energía del diablo, que ahora está al derecho y está presente, esos miedos, esas preocupaciones, ¿no? Em, Ese darse cuenta de la angustia que existe cuando tú no estás en su vida, todavía tiene que soltarse, ¿no? Soltarse para poder ver las cosas con absoluta claridad. Hay algo en su pensamiento. También siento que esta persona tiende a pensar mucho y eso le agobia, ¿no? En vez de sentir las emociones del amor, comienzan las preocupaciones. ¿Y qué pasa si no surge bien la conexión? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿No? Entonces, esas preocupaciones lo llevan a tener ciertos mecanismos de autosabotaje. Esta persona se nos necesita relajar un poco y conectarse con sus propias emociones. También lo veo un poco ocupado con temas posiblemente de la carrera, con temas del hogar. Eh, entonces, es como que en el mundo material intenta dar prioridad a eso, a lo que está ocurriendo en su vida. Sin embargo, ¿qué tiene detrás de la cabeza constantemente? Está pensando en ti, está pensando en esto, está pensando en la separación. Vamos a ver algún posible resultado a modo general, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Géminis? Ok, bastantes cartas para ustedes. Tenemos Caballero de Aire, definitivamente comunicación. Mira, muchos reyes en esta lectura. Siento que tiene que ver con un proceso de maduración también, de hacerse cargo de los propios sentimientos. Sí, tienen que haber conversaciones honestas entre ustedes. Tenemos el rey de aire y la reina de aire. Potencial pareja poderosa, ¿no? Siempre y cuando tu persona gane esa claridad acerca de sus emociones, ¿ok? Porque lo que realmente retrae a esta persona de estar contigo, ¿no? Son sus propios miedos. Porque a ti te ve como una persona muy determinada, maravillosa, ¿no? Que tiene todas las cosas muy, muy claras, ¿no? Em, y los sentimientos están muy ahí, definitivamente. Vienen conversaciones en camino con mucho aire. Es como si hubiese mucho pensamiento. Esta persona está pensando mucho, mucho, mucho acerca de lo que están viviendo. Entonces me gustaría ver, ver ese movimiento, ¿no? Que primero pasa por palabras y luego tiene que pasar por acción, ¿no? Porque una persona puede decir muchas, muchas cosas, pero si sus acciones se contradicen con sus palabras, hay que prestarle atención a eso. Vamos a ver, ¿no? Quiero ver algunas cartas oráculo para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión de Géminis con su persona especial? Separación, efectivamente. El jugueteo. Siento que esta persona se va a acercar o se está acercando, ¿no? De una forma más juguetona, quizá no va a llegar y decirte todo lo que piensa inmediatamente, o no, sino que va a querer saber cómo estás, cómo ha estado tu vida. Porque sí hay mucha pasión entre ustedes, esta es una posible alma gemela para ti. Quizá coquetean bastante y eso es muy bueno para la conexión,
pero no solamente podemos quedarnos con el coqueteo y con las cosas superficiales, ¿no? Tiene que haber algo trascendental de fondo. ¿Qué te recomiendan a ti? Primero, mantente optimista acerca de tu vida amorosa, porque eso te ayuda también a atraer tu alma gemela. Pero también te dicen, ámate a ti mismo primero, y esto significa poder establecer límites sanos. Y siento que vale la pena hacer el esfuerzo, posiblemente en esta conexión. Nos dice, vale la pena hacer el esfuerzo. Esto siempre y cuando tú lo sientas así también, porque es como con esta predisposición con la que viene a acercarse tu persona especial. Bien, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Algún consejo, algo que necesitemos saber, entender con respecto a esta conexión? Nos dicen, yo te amo. Estas son palabras poderosas. Efectivamente, esta persona te ama. Nos dice amor verdadero. Ok, milagros y bendiciones. Nos dice todo es un milagro, tanto lo bueno, entre comillas, que viene a nuestra vida o lo malo, entre comillas, que viene a nuestra vida, porque todo nos invita a aprender. Bien. También que nos dicen para ti o para tu persona especial, tómalo como resuena. Te dice tienes que estar dispuesto a expresar amor. Bien, hay alguien aquí que tiene que estar dispuesto a expresar sus propios sentimientos, ¿no? Sea como eso te llegue, y eso es lo que ayuda a fortalecer mucho más la conexión sin duda. Vamos a mirar un poco más, como siempre, y quisiera revisar algunos posibles resultados, consejos o cualquier mensaje que tenga el tarot signo por signo. Entonces vamos a ir viendo si es que nuestro Géminis está lidiando con un Sagitario. ¿Qué necesita saber? 5 de agua. Siento que esta persona está en el modo arrepentimiento. Y cuando estamos en el modo arrepentimiento, estamos en el modo falta. Por lo tanto, no estamos viendo las posibilidades de abrirnos a nuevas oportunidades en el amor. Por lo menos todavía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la invitación? A ver lo positivo, a ver el aprendizaje y quedarse con lo que todavía está bien en nuestra vida. Ahora, como nos dice el 5 de agua, también no todo está perdido. ¿Ok? Si nuestro Géminis está lidiando con un Leo, ¿qué necesita saber? ¿Qué necesita saber un Géminis que está lidiando con un Leo? Da una carta, por favor. Da una carta, por favor. ¿Qué necesita saber un Géminis que está lidiando con un Leo? Ok, se está lidiando con un Leo, tenemos un 4 de tierra, 4 de pentáculos. Esta carta ha salido bastante. Siento que ambos se están aferrando a la conexión a pesar de que quizá no estén en contacto, pero esta es una energía que se tiene que soltar para que puedan reconectar, ¿no? Muchas veces me quedo aferrada a algo por el miedo o me quedo aferrado al miedo en vez de avanzar. Así que ojo con el 4 de pentáculos porque puede ser una energía muy estática y esa energía necesita avanzar de una forma u otra. Géminis, si estás lidiando con un Aries, tenemos un 2 de aire. Es importante que se tome una decisión. No podemos seguir como pretendiendo que aquí no hay un problema o que no pasa nada entre ustedes. Hay alguien aquí que tiene que hacer un movimiento para que esto pueda solucionarse o por lo menos para que haya una conversación que sea positiva. Se ve mucho conflicto en este 2 de aire y el conflicto no es proactivo, ¿no? Hablar las cosas con cariño, hablar las cosas con amor, pero hacernos cargo también. Géminis, si estás lidiando con un Libra, tenemos un 10 de aire. Aquí hay finales. Aquí hay finales. Hay finales que han sido dolorosos, quizá inesperados. Generalmente esto nos trae nuevos comienzos, pero es importante sanar algo. Este 10 de aire nos dice, aquí todavía hay algo que sanar. Bien, podemos esperar que las cosas se pongan mejor desde ahora si es que ambos se enfocan en hacer esa sanación. Si estás lidiando con otro Géminis, definitivamente tenemos comunicación para ambos, tenemos claridad también.
y eso es muy importante. Conversaciones que vienen desde la claridad, para que puedan inspirarse a tener un mejor futuro con esta persona. Bien, tenemos nueva comunicación aquí para ustedes. Géminis, si estás lidiando con un acuario, tenemos una reina de tierra. Y esta reina de tierra nos dice que esta persona te ve a ti como alguien que efectivamente, ¿no? Que serías mi compañero de vida, te ve como un compañero o compañera de vida, ¿ok? Que es importante durante este tiempo que te nutras a ti mismo o a ti misma, que trabajes en ti, que te enfoques en ti y veas, ¿no? Que permitas que las cosas vayan fluyendo con respecto a esta conexión. Géminis, si estás lidiando con un Piscis, tenemos As de Fuego, nuevos comienzos pasionales, nuevas oportunidades. Siento que viene una reconexión muy pasional aquí entre un Géminis y un Piscis, sin duda. Géminis, si es que estás lidiando con un Cáncer, Paje de Fuego, también tenemos conexión muy poderosa con este Paje de Fuego. Siento que puede ser muy interesante al comienzo, pero es muy importante que vayas viendo cómo se va develando en el tiempo. Como lo mencioné anteriormente, es muy importante que las acciones de una persona estén de acuerdo con sus palabras, ¿no? No que solamente se hablen cosas bonitas, sino que sean demostradas a partir de la acción. Si en Géminis se está lidiando con un Escorpio, tenemos un 9 de aire. Siento que hay alguien acá que está esperando lo peor, así como esto ya se acabó, se terminó, está terrible. Entonces tenemos que cambiar nuestra energía si queremos manifestar algo positivo en nuestra vida, ¿ok? No, que no nos quedemos esperando lo peor, porque antes nos dijeron, mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Eso te va a ayudar a manifestar lo que estás buscando más temprano que tarde. Géminis, si es que estás lidiando con un Tauro, 5 de aire. Claro, nos dicen principalmente esta persona vuelve, ¿no? Pero hay algo que aprender acerca de esta situación que tiene que ver con establecer tus estándares y también revisar las motivaciones del por qué esta persona está volviendo a tu vida, ¿bien? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Realmente está buscando ofrecerme algo estable? Géminis, es que está lidiando con un Capricornio. También tenemos un 4 de fuego. Tenemos una conexión estable, celebración. Se ve mucha abundancia en esta carta. Esto significa una posible reconexión mucho más sólida de lo que fue anteriormente. Y si es que estás lidiando con un Virgo, tenemos un 4 de aire. Y ese 4 de aire, ese 4 de aire te dice, es importante que puedas descansar, siento que es importante que puedas evaluar si es que esta persona te puede entregar lo que tú estás buscando, ¿ok? Te dice la meditación, te va a traer las respuestas que tú estás buscando, Géminis, con respecto a esta conexión. Vamos a ver algunos consejos también para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Mira, muy interesante para ti, Géminis. Nos dicen, pasa tiempo a solas en la naturaleza, contemplando, meditando acerca de tus deseos e intenciones. Es súper importante que en una conexión amorosa tengamos bien claro qué es lo que deseamos en ella, ¿no? No tener una relación por tenerla, sino que saber claramente qué es lo que estamos buscando en la conexión y poder ponerlo allá afuera, poder hablar acerca de nuestras necesidades y escuchar las necesidades del otro también. Esta carta también te dice, pide a los ángeles que te ayuden a ganar una perspectiva positiva, ¿no? Maravilloso también esta carta, muy interesante. Géminis nos dicen, suposiciones te llevarán a malos entendidos. Aclara las cosas desde el corazón, ¿no? Tener esas conversaciones honestas de las que hablamos anteriormente. Se ve mucha posibilidad que puedan conversar las cosas, ¿no? Se veía mucha comunicación
aunque quizá ahora no se esté dando, en el momento que se esté dando, te dice aclara tus suposiciones, ¿no? Aclara esa suposición. Porque las suposiciones te llevan a malos entendidos. Yo estoy pensando que el otro tiene esta intención, pero si yo no la aclaro, quizá no me doy cuenta que la intención de esta persona era otra. No lo sabremos hasta que preguntamos, ¿no? Vamos. Tenemos la pluma guía divina, tenemos la carta, el dije del pescado. Y este pescado, que es el pescado muerto, nos dice, es como la carta de la muerte. Finales traen nuevos comienzos. Hay una energía que es importante aquí de limpiar, ¿no? Y también tenemos la cruz, que esto nos habla de tener primero asistencia divina. Y también siempre me recuerda un poco a orar, pedir ayuda a nuestros guías espirituales que nos acompañan en este camino. Bien, esos son los mensajes generales para Géminis. Ahora nos vamos a ir muy pronto a lo que está pasando en el chat en vivo, porque como siempre estamos sorteando 2 preguntas de péndulo para quienes estén participando de esta transmisión. Todavía tienes tiempo para dejar tus preguntas. Recuerden, chicos y chicas, que no contestamos preguntas abiertas, sino que contestamos preguntas de respuesta sí o no, ya que son para el péndulo, y luego te damos un poco de consejo con el tarot. Bien. Sí, no alcancé a contestar tu pregunta hoy, ¿no? Si es que no fuiste seleccionado y te gustaría seguir participando, no hay ningún problema, siempre puedes suscribirte al canal, darle a la campanita porque así YouTube te va a notificar de cuando estemos haciendo otra transmisión en vivo y puedas participar, o estemos haciendo el vivo donde solamente contesto tus preguntas de péndulo, ¿no? Por 1 hora, siempre pueden participar. Y si te quieres asegurar de que yo conteste tu pregunta, siempre puedes hacer una donación, es muy bienvenido también, ¿ok? Se agradece mucho su participación, todavía pueden dejar sus preguntas de péndulo, siempre les voy a pedir que lean las instrucciones antes de dejar su pregunta. Y nos vamos ya a ver qué está pasando en el chat en vivo, voy a pasar a saludarlos. Tenemos a Aris Miranda, ¿qué tal? Bienvenida, Sami, Electra, Steven, Blanca, muchas gracias por estar acá. Como les digo, aún pueden entrar al chat en vivo y dejar sus preguntas al péndulo. Recuerden que tienen que ser de respuesta sí o no. Hoy elegimos intuitivamente a quién se le contestará su pregunta, a quienes 2 personas se les contestará su pregunta. No estamos por orden de llegada, eso es para el interactivo de péndulo. Bien. Ok, como les dije, Sami, Electra, si es que todavía están ahí, no contestamos preguntas abiertas, tienen que ser de respuesta sí o no. Bien, vamos a ir primero con la pregunta de Blanca. Blanca, ¿cómo estás, cariño? Bienvenida. Nos dice, estoy con un Leo y está medio desconcentrado. ¿Estará con otra persona? Bueno, veamos qué nos dice el péndulo, ¿ok? Para quienes todavía quieran participar, pueden dejar su pregunta todavía, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Blanca? Ella quisiera saber si es que su persona especial de Leo estará viendo a otras personas. Su persona especial de Leo estará viendo a otras personas. Bien, por ahora el péndulo nos dice que no. Vamos a ver, Blanca, si es que en tu tirada nos aparece otra reina, ¿no? Cuando aparece otra reina, muchas veces tiene que ver con que sí hay otra persona. Vamos a ver qué te aconsejamos también, ¿no? Muchas veces pasan cosas, ¿no? A nivel interno de la persona y que quizás está pasando por un proceso de sanación importante, ¿ok? A veces sobrepensamos muchas las cosas y si es que tienes esa duda, Blanca, siempre es importante preguntar. Si es que yo no estoy en la confianza de preguntar qué es lo que está pasando, en mi conexión generalmente no es ahí, porque no es una conexión en la que yo me siento libre o puedo ser yo mismo, ¿no? Bien, 10 de espadas al reverso, 6 de espadas, paje de bastos al reverso, papis al reverso y paje de pentáculos al reverso. Sabes que siento que principalmente puede estar perdiendo un poco de interés. Yo siento que quizá
bueno, no es lo que queremos escuchar, ¿no? Pero hay como una pasión aquí que se cae. Em, si bien quizás no está con otra persona, puede llegar a estar coqueteando con alguien, pero siento que principalmente la desconcentración de tu persona especial blanca tiene que ver con que está perdiendo un poco de interés y está muy desconectado de sus emociones también, ¿no? Lo vemos con los ojos cerrados, ¿no? Evadiendo algo, así que si realmente quieres estar aquí y quieres poder sanar esto, que tengan una conversación honesta, siempre, siempre es la vía de hacer las cosas bien con nuestras parejas, ¿no? Así que ojo con eso. Bien, Blanca, te mando un abrazo. Esa sería la respuesta para ti, ¿ok? Bien, vamos a ver a quién más le vamos a contestar su pregunta hoy. Recuerden que no vamos por orden de llegada, sino que vamos respondiendo de forma intuitiva. Bien. Vamos a ver. Vamos a ir con Aris Miranda. Cariño, espero que todavía estés por ahí. Muchas gracias por estar acá. Perdón. Aris nos dice, hola linda, por favor quisiera saber si Antonio tiene sentimientos románticos por mí. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, guías espirituales. Antonio, la persona especial de Aris Miranda, ¿tiene sentimientos románticos por Aris? Hay sentimientos románticos por Aris por parte de su persona especial. Bien, por lo menos por ahora el péndulo nos dice que sí. Vamos a revisar un poco de qué se trata esto, a ver si es que nos dan un poco más de información para ti, Aris, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Aris hoy con su pregunta, no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Aris con su pregunta, con su inquietud? Sí, siento que acá pueden claramente haber sentimientos, pero estos sentimientos no están expresados todavía, ¿no? Así que un poco de paciencia. Siento que esta persona le da un poco de miedo quizás acercarse y mostrar esos sentimientos por alguna razón. También, em, perdón, siento ese miedo a que quizá tú le puedas rechazar o algo, que es muy natural. Siento que con el tiempo esto se puede ir transformando de forma positiva. También siento que tu persona tiene que dejar algunas cosas del pasado atrás, ¿ok? Cerrar ciclos. Pero sí se ve muy feliz contigo, ¿no? 9 de copas. Efectivamente hay sentimientos y existe la potencialidad para ustedes, querida Aris, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti. Bien, voy a ir saludando a quienes están. Gisela, Verónica, Yahima, Edward, Blanca dice muchísimas gracias. Un abrazo para ti también, cariño. Eric, saludos. Muchas gracias, cariños, por estar acá. Espero haberles ayudado. Bueno, ya vamos cerrando esta parte de la lectura. Ya respondimos las 2 lecturas de péndulo. Siempre que quieran asegurarse de que yo conteste su pregunta, pueden hacer una donación. Bien, si es que no pasa nada, pueden seguir participando. Y para poder seguir participando, suscríbanse al canal y denle a la campanita, porque así YouTube, como siempre, les va a notificar de cuando estemos haciendo otra transmisión en vivo y puedan participar. También si es que quieren tener una lectura personal conmigo, pueden entrar al sitio web que les estoy dejando en la descripción aquí abajito del video, ¿ok? Muchísimas gracias, mis queridos chicos y chicas de Géminis, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.